Y ahora nos adentramos en la tertulia fuerte de la jornada. Les vamos a hablar de dar a luz en casa, de tener a los niños en casa. En el año pasado, 2.000 mujeres optaron por esta forma de parto, parir en casa y no en un hospital. Se trata prácticamente de un 1% del total de los niños, pero es un porcentaje que va creciendo porque cada vez más mujeres optan por esta forma de dar a luz. Hoy, en Sin ir más lejos, queremos analizar los riesgos, si es que los hay, y las ventajas, si es que las hay. Vemos un vídeo y después les damos todos los datos. Sara es madre de 3 niños y a los 3 los tuvo en casa. Para ella, poder tener a sus pequeños de esta manera fue algo único que recomienda a cualquier mujer. No había sentido algo tan maravilloso en la vida, ¿no? Entonces, cuando una vez que has parido y pares en casa, los olores se quedan en casa, tu bebé te lo dan directamente, se queda allí ya contigo, en tu cama, no tienes que irte a ninguna parte. Cuando hablas con otras madres que ves que sí que se tienen que ir, llevarse las cosas, ese sentimiento que te sale, que te surge en ese momento como es que es mío, ¿sabes? O sea, nadie se lo puede llevar, lo puedes vivir naturalmente en casa, ¿no? Sara insiste en que parir en el hogar es algo natural y que los peligros son idénticos a los que tiene una mujer que da a luz en un hospital. Socialmente, cuando una está embarazada, te tratan como si estuvieras enferma. Había muchas menos enfermedades y menos intervenciones cuando se tenían los partos en casa que en el hospital. La atención es constante. Durante el parto, una matrona o una doula asisten a la madre para ayudarla en los momentos delicados. En países como Holanda, el 30% de las mujeres da a luz en casa. Entonces, ¿por qué en España es una práctica menos extendida? Generar miedo a través de ese funcionamiento, digamos, del parto natural, o el parto antiguo, el parto normal, y generarlo como algo peligroso, para que la gente no opte a eso. Para Sara, poder dar a luz a sus 3 hijos en casa fue una experiencia que, sin dudarlo, repetiría. Bueno, pues para darnos luz en este asunto tenemos con nosotros a Sergio Castán, que es jefe de la unidad de partos del Hospital Miguel Servet. Don Sergio, bienvenido. La pregunta clave es, ¿dar a luz en casa comporta algún tipo de riesgo para la madre o para el bebé, sí o no? Rotundamente sí. Y eso podemos establecerlo porque en el siglo XX conseguimos que el parto pasase de un ambiente rural o casero a un ambiente hospitalario. Y fue un gran avance. De hecho, la mortalidad materna en el parto y la fetal disminuyó de forma espectacular. Curiosamente, ahora no podemos establecer que el parto domiciliario es igual que el parto hospitalario. Indudablemente el hospitalario tiene cosas a modificar desde el punto de vista de trato personal, no técnico ni profesional, que lógicamente eso es indiscutible. Y sí que es verdad que está expuesto a bastantes riesgos. Luego está establecido en la literatura. Todas las sociedades científicas, sobre todo los colegios de obstetras americanos, canadienses, ingleses, etcétera, establecen el riesgo incluso multiplicado por 3, incluso hasta 4 veces de mortalidad neonatal, de recién nacido, incluso más que la materna. Quizá en la introducción, cuando hemos hablado que la mortalidad perinatal es muy similar, hemos de recordar que la mortalidad perinatal hemos de hacer grandes catástrofes, para bien o para mal, para que se modifique. Por lo tanto, en muestras muy pequeñas, que antes creo que ha comentado alrededor del 1%. Un 1%. Que no es el 1%. En España hay 500.000 nacimientos y hay menos de 2.000 mujeres, con lo cual sería prácticamente un 0,3, un 0,4%. No es el 1%, que es importante. Igual que en Estados Unidos, que es un 0,5, 0,6%. Igual que en Suecia, que paren en casa un 90, 100 partos al año en el país, como países nórdicos. Por lo tanto, rotundamente, ¿tiene más riesgo? Indudablemente. Materno y fetal. Muy bien. Enseguida vamos a seguir hablando con usted, pero antes tenemos una llamada telefónica que atender. Se trata de Anabel García. Anabel García es matrona y fundadora de Nacer en Casa. Anabel, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, Anabel? Acabamos de escuchar al invitado, al jefe de la unidad de partos del Hospital Miguel Servet, a don Sergio Castán, decir que indudablemente el hecho de dar a luz en casa comporta ciertos riesgos. ¿Cuál es su opinión? Por el hecho de parir en casa no se añaden riesgos. El problema es, donde hay que estar pendiente como profesional, es que toda la evolución del embarazo y la salud de la mujer sea correcta, o sea que estemos hablando de un posible parto de bajo riesgo, y estar coordinado con el hospital de referencia para que en el momento, desde nosotros las matronas que estamos capacitadas para la evolución de un parto de bajo riesgo, si consideramos que hay algo que se sale de lo normal, hacer un traslado
lo antes posible al hospital y continuar la asistencia en el hospital. Doña Anabel, de verdad, no dando nada por sentado ni con ningún tipo de idea preconcebida, pero lo primero que nos surge a cualquier persona cuando hablamos de este asunto es ¿qué ocurre si hay algún tipo de incidencia grave en el parto? Entonces todos entendemos que en un hospital prácticamente te empujan de una sala a otra y ya estás en la UBI o ya estás preparada para ser operada e intervenida. Sí. Sin embargo, cuando lo hacemos en domicilio, pues tenemos que ir a la ambulancia, de la ambulancia al hospital y de allí hasta que nos llevan a la UBI o al quirófano. ¿Qué puede decir a eso? Lo que puedo decir es que yo trabajo los partos en casa igual que trabajo en el hospital. Cuando estoy en el hospital, si observo algo que se sale de lo normal, aviso al ginecólogo, que es el especialista en partos patológicos, y está ahí pendiente a ver cómo evoluciona. En casa hago lo mismo. Cuando siento algo que no doy tiempo a, cuando siento algo o sentimos algo que se sale de lo normal, hacemos un traslado en buenas condiciones, quiero decir, en coche, tranquilamente. Vamos al hospital, aviso al ginecólogo que esté de guardia y está pendiente a ver cómo evoluciona. Es la misma metodología de trabajo, solo que en casa nos trasladamos al hospital cuando da toques y en el hospital damos el aviso y permanecemos ahí. Y como usted dice, pues el hospital, en el hospital tenemos todos los medios y está el quirófano cerca por si hace falta intervenir de urgencia. Anabel, buenos días. Yo tenía una pregunta y es, ¿qué lleva a una mujer a tomar esta decisión de tener a su bebé en casa? Ahora, estando los hospitales como están, que están avanzando en cuanto a la asistencia, gracias a la estrategia del parto normal, yo pensaba que iba a descender el número de mujeres que deseaban parir en casa, pero está aumentando. Y el motivo que alegan es que quieren ser dueñas de su situación, de su cuerpo y elegir a los profesionales que ella quiere, con los que está más tranquila. Muy bien, pues Anabel García, matrona y fundadora de la asociación Nacer en Casa, muchísimas gracias por esta información. Ahora, gracias. Bueno, sí, yo quería... Javier quería decir algo. Me ha parecido muy bien lo que ha dicho el doctor. Hemos avanzado mucho en el siglo XX, se va cuando uno está enfermo a los hospitales, se para en los hospitales, nos hemos olvidado también de ideas utópicas como que también era bueno no ir los niños al colegio y hay gente que todavía sigue manteniendo. La sociedad se dota de unos mecanismos que funcionan. Y lo que se nos ha olvidado a la invitada que ha intervenido telefónicamente, fijaros lo que ha dicho al final, la mujer quiere sentirse a gusto con su cuerpo, me parece perfecto, totalmente lícito, y elegir a los profesionales. Lo que no se ha dicho es cuánto vale eso. Porque con lo que hemos conseguido con la sanidad pública es universalizar los tratamientos médicos. Bueno. Y si esto lo tuviéramos que hacer cada matrona en cada casa, con una ambulancia preparada, con un control con el hospital de referencia, muy bonito, Pero muy permitidme que hable el doctor, porque doctor, una de las cosas que reclaman las personas que optan por esta vía es esa sensación de deshumanización, esa sensación de dicen que las están tratando como enfermas. ¿No podría haber una evolución para que en el hospital se diera a luz de una manera más humana, más próxima, más cercana? Bueno, en el hospital, yo comento la estrategia del parto, eso se está consiguiendo. Es realmente difícil porque humanizar el parto simplemente es decir a la mujer o a la gestante buenos días, presentarte, saludar, que tenga una persona acompañante. No solamente es que la mujer pare en su casa. Quiero decir, no confundamos humanizar el parto con un parto domiciliario que es totalmente distinto. Lo que han comentado la persona que ha entrado por teléfono, yo difiero en gran manera. Vamos a ver, comparar hoy por hoy la asistencia hospitalaria a la asistencia del parto en casa, aunque ella compagine ambas actividades profesionales, totalmente distinto. Doctor, dicen que, no sé, la posición en la que da a luz una mujer en un hospital no es la natural. No es la correcta. Lo vamos a entender fácilmente. Nosotros tenemos en el hospital 4.800 partos, de los cuales el 87% de las mujeres están bloqueadas por una epidural de forma voluntaria. Con la epidural la mujer no tiene actividad motora en las piernas. Entonces la modificación de la posición es imposible. Claro. Pero la mujer opta por elegir la epidural voluntariamente. Yo no puedo convencer a la paciente de que no se ponga una epidural por cambiar de posición. Por lo tanto, la paciente deberá de elegir la posición siempre que tengamos capacidad motora de que la paciente cambie la posición. Eso en primer lugar. Perdóname. Sí, no, que quiera terminar, doctor. No, y acabo simplemente, quisiera puntualizar lo del transporte. Países nórdicos como Holanda, que siempre lo ponemos de ejemplo, curiosamente, tiene una mortalidad perinatal de Europa de las peores. Primero. Y en segundo lugar, en Holanda el transporte sanitario está establecido dentro de su sistema sanitario, cosa que quieren modificar porque el resultado es malo. Y es más, cuando el transporte sanitario tarda más de 20 minutos de parto domiciliario en una complicación a hospital traslado, la mortalidad materna y neonatal se incrementa de forma sustancial. La paciente debería saber eso antes de hacer un parto domiciliario.
Muy bien, Sergio Castán, jefe de la unidad de partos del Hospital Miguel Servet, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias.